ese triangulito, ¿se ve? Hacia la hipófisis. Sí, así. No, hacia la hipófisis, hacia la hipófisis. Hipófisis. Ese es el hipotálamo. Exactamente, ese es el hipotálamo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la hipófisis? Esa es la hipófisis, ese es redondito. Ahí es redondito. No, redondito. Voy a poner a cargar el celular. ¿Dudas, preguntas? O sea, si tú... Así es. Que si tú dices entonces el dorso sería esto. La clítoris sería esto, ¿cierto? Esta es la base, ¿cierto? Y esta sería la parte anterior de la clítoris. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces cambiamos de tema. Yo creo que se me orientan en la anatomía ya un poco todo, ¿cierto? Esa es la clasificación de la dosis del cerebro. Y eliminación y comportamiento del medio de contraste. Identificar las indicaciones clínicas según la patología, reconocer las contraindicaciones y riesgos asociados al uso del medio de contraste, determinar la dosis adecuada de medio de contraste según el tipo de estudio, analizar cómo se modifican las estructuras anatómicas y patológicas después de la administración del medio de contraste, conocer los procedimientos y medidas de seguridad para el manejo de reacciones adversas. Es decir, los modos serían los objetos, los objetivos, ¿Dale? Entonces, en términos generales, ¿qué ustedes qué entienden por contraste? No me hablen en la parte de imágenes, sino en términos generales. Es un radiofármaco que hace... No, es una sustancia. Ahí está el primer error. El primer error, él dijo que es un radiofármaco. Es un realce. Es una sustancia química que se une a la sangre, al fluido sanguíneo. Es esa parte que no la entiendo. Exacto. O sea, en términos generales, ustedes que entienden con contraste. Por ejemplo, cuando uno dice, Contrastar. uy, Fernanda, el novio es Andrés, y miren ese contraste que hace. Uy. Dicen los papás, ¿no? diferencia. Entonces ella La tan diferencia. preciosa y él, mire. Y se mata vago. ¿Sí? ¿Qué entendieron? Y se puso rojo. ¿Qué entendieron por eso? La diferencia, eso, la diferencia. Pues hay una diferencia, es un contraste. Tremenda. Ahora sí. Tremenda. Dale. Ahora sí, miremos entonces significados. Según el diccionario, diferencia o oposición entre elementos. Mira acá, cambio de luminosidad. Ese lo encontré, lo saqué sencillamente del diccionario. Y ese sí es el que nosotros vamos a ver en las imágenes. Un cambio de luminosidad, ¿cierto? Y pues lo ven en cuando ustedes manejan en las fotos, en los celulares y eso, lo que cuando se puede cambiar el contraste, lo que hace es volverlo más brillante, volverlo más. Y es la utilización de tonos marcadamente opuestos, ¿cierto? ¿Para qué? Para diferenciar. Dale. Dale. Entonces ahora sí vamos con la parte que nos involucra. Es un elemento de sustancia natural o artificial que se utiliza para diferenciar, realzar, acentuar o pacificar los diferentes órganos que se van a estudiar radiológicamente, ¿sí? Ese punto, y ese es lo que le pasó a Cristian, pasa muy radiofármaco. Radiofármaco es un radiofármaco, el contraste es otra cosa muy diferente, ¿listo? Lo que pasa es que en medicina nuclear es el radiofármaco y es el que hace el contraste porque nos permite diferenciar pero de otra manera muy diferente, ¿listo? Dale. Tenemos contrastes negativos con su clasificación, ¿cierto? Y tenemos positivos. El negativo es
el aire o el gas que lo utilizamos en varios procedimientos. Si no lo utilizamos, de igual manera el aire nos da contraste porque con esa manera podemos saber que ahí hay una cavidad que tiene aire, ya lo vieron en los paranasales, ¿cierto? Lo vamos a ver también en cavidades como el intestino, ¿sí? Si tiene aire, pues sabemos que o es el colon o que de pronto hay aire donde no debería estar, entonces es un neumo, ¿sí? Llámelo como quiera, donde se encuentre. Entonces, de esa manera podemos diferenciar estructuras. Si, por ejemplo, si tenemos un abdomen distendido con aire, pues vamos a ver, mire, el colon, cómo se pueden ver muy bien las diferentes masas, ¿cierto? Vale. El aire, pues, es hipodenso en tomografía. Tenemos los contrastes positivos y el énfasis aquí en tomografía es que son baritados y yodados, ¿cierto? Vamos a utilizar yodo y bario, pero hay que tener en cuenta, bueno, ¿por qué lo utilizamos? Porque tiene mayor número atómico que el organismo, entonces van a impedir que pasen los rayos, o sea, los van a absorber y pues por esa razón se va a ver de un tono blanco o hiperdenso. ¿Listo? Dale. Entonces, los baritados los vamos a utilizar especialmente en lo que es la preparación oral. ¿Listo? Y no quiere decir que no podamos utilizar el yodado en la preparación oral, también se puede utilizar. Pero tengan en cuenta siempre que esto es un sulfato de bario, no es bario. ¿Listo? Porque es que el bario es mucho más concentrado y no nos sirve para la tomografía. ¿Eso es lo que le dan a los pacientes un día antes para que se lo vayan tomando en las aguas? Sí, sí, pero uno lo toma realmente se debe tomar por ahí unas 2 horas antes. Sí. ¿Sí? Y si el paciente tiene, por ejemplo, una afectación del colon, patología del colon, se dan 5 horas antes más o menos para que queden completamente. ¿Listo? Entonces, sulfato de bario. Es muy común que, como la preparación en las instituciones donde no las maneja directamente radiología, sino le dicen a las enfermeras van a farmacia y le dicen, déme por favor un bario con una preparación de un abdomen. Y pues, la farmacia le da, es bario. Y le resultan preparando al paciente con bario. Y entonces, ¿qué sucede? Pues como es mucho más densa la concentración, pues va a ser artefacto de endurecimiento de las de rayos X. No vemos absolutamente nada. ¿Listo? ¿Y cuánto se demora en eliminar? Pues como se pega tanto a las paredes, más o menos 7 días. Y eso, mínimo, hay que esperar 7 días para que lo haya eliminado completamente. ¿Listo? Si es bario puro, ¿sí? Si es bario puro. ¿Sí? Por eso es que tiene que ser sulfato. ¿Cómo? El sulfato de bario se demora en 2 días, un día ya, prácticamente. Sí, ese no se adhiere tanto a las paredes, es mucho más. La concentración de lo que es el bario puro con el sulfato, más o menos equivale a unas 30 o 40 veces de concentración, muy alta. Sí, dale. Y tenemos los yodados, y entonces los yodados ya son sales de yodo. ¿Ok? Quiere decir que no es yodo puro. Porque si es yodo puro, ya vamos a tener bastante concentración. ¿Listo? Entonces, estos van a ir por la parte endovenosa. Ya vemos el baritado oral. Y este puede ir endovenosa, pero como les digo, se puede hacer. No tengo el sulfato de bario para preparar. Cojo el agua y le echo 10 centímetros de endovenoso, dependiendo de la concentración. Estoy hablando de una concentración 10 centímetros, casi no le digo nada. Mililitros de medio de contraste endovenoso, ¿sí? Y de 370. Si es de 300, entonces lo ideal es que le echen 20 centímetros, 20 mililitros, ¿listo? ¿De agua? O sea, medio de contraste. Y eso no va de acuerdo al cuerpo de la persona, se ha No. metido La preparación oral sí se hace
eso tiene unos, le dan unos frasquitos y dice, disuélvalo en 2 litros de agua. Pero el intravenoso sí iría de acuerdo al peso. Ese es el que vamos a ver más adelante. Pero les estoy dando la pauta en caso de que no lo tengan, lo pueden hacer así. ¿Sí? Muchas instituciones, por ejemplo, cuando utilizábamos prellenadas y sobraba. Por ejemplo, llegaba un paciente que era un niño y utilizábamos una jeringa de 50 y el niño pesaba apenas 30 kilos, pues utilizábamos solamente los 30 y quedan 20 sobrando, lo utilizamos para preparar pacientes. ¿Listo? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que en una perforación, cuando se da un paciente por perforación, que hay una sospecha de perforación, no utilizamos sulfato de bario, utilizamos un hidrosoluble. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede suceder 2 cosas. La primera es que si la perforación es pequeña, el sulfato de bario es mucho más espeso, ¿cierto? Más denso, y sencillamente pues pasa por el huequito y lo tapa. ¿Sí? Entonces, aparentemente no hay perforación. Pero, y la otra es, hay un huequito más o menos grande y el sulfato de bario logra infiltrarse y puede hacer una reacción anafiláctica. ¿Listo? Entonces, se utiliza, en ese caso de perforación, utilizamos un hidrosoluble, que sería el endovenoso, lo disolvemos como les dije, ¿cierto? O sea, lo echan en el agua y se le da al paciente. Entonces, si es pequeñito, igual va a infiltrar y no va a tener reacción. ¿Listo? No tiene reacción anafiláctica. ¿Ok? De igual manera se absorbe, el otro tiende a no absorberse. ¿Listo? ¿Claro eso? Eso lo tienen que tener aquí, grabado, porque dice paciente con perforación de arte intestinal. Ustedes inmediatamente dicen, no lo preparen con sulfato de bario, prepárenlo con esto. ¿Ok? Bueno, el yodo, ¿por qué es el medio, el material que utilizamos para hacer ese contraste? Es porque tiene un número alto, Z, ya dijimos que absorbe los rayos, pero lo que pasa es que este Z53 es muy cercano a lo más bajo que podemos obtener para tener atenuación, a diferencia de otros materiales. ¿Sí? Entonces, es un material que no va a traer tanto efecto adverso como otros que sí tienen pues, mayor número atómico. Y podemos tener en cuenta esto, la parte del efecto fotoeléctrico del punto. Entonces, eso nos va a hacer que podamos bajar la técnica en el momento de la adquisición. Cuando hablamos del efecto fotoeléctrico del Compton, ¿sí? Bajamos la técnica. No vamos a utilizar una corriente alta, sino la vamos a bajar. Y podemos bajar también el kilovoltaje. Ya vamos a ver eso. Bueno, dale. Tiene unas características físicas, unos medios de contraste hidrosolubles. Esto es del endovenoso. Cuando hablamos de solubilidad, pues está hablando de hidrosolubles en agua. Y sencillamente es qué capacidad tiene ese medio de contraste de disolverse precisamente en el flujo sanguíneo. ¿Cómo puede, qué tan rápido se disuelve o no se disuelve muy rápido? Y vamos a ver que nosotros necesitamos muchas veces que no se disuelva rápido. ¿Sí? Que sí se disuelva porque se tiene que eliminar, pero que no se disuelva, y vamos a ver las técnicas para que no suceda esto tan rápido. ¿Vale? La hidrofilia es sencillamente que el agua se pueda, esta sustancia que es el medio de contraste, se pueda absorber como el agua con facilidad, ¿sí? Y pues la manera en que él se puede eliminar también tiene que ver con esto, ¿cierto? Entonces, los medios de contraste en el pasado, ese era el gran inconveniente, cuando no eran tan hidrofílicos. Hoy en día casi todos son muy hidrofílicos, se pueden eliminar fácilmente. ¿Vale?
Y la viscosidad, que digamos que es algo que no digamos que solucionar, sino que aún sigue presente en los medios de contraste porque es la que nos permite realmente realzar la imagen en cierto momento. Si esa viscosidad baja, esto está relacionado con la concentración. Cuando ustedes vean el medio de contraste dice 300 mililitros por miligramo, entonces miligramos por mililitro, quiere decir que esa viscosidad está pues muy parecida a la viscosidad de la sangre. Pero si vamos que 370 miligramos por mililitro, quiere decir que va a ser más denso, que va a haber, la molécula va a ser más grande y por eso es la densidad. ¿Ok? Entonces, esa viscosidad nosotros la tratamos de solucionar, bajar la viscosidad con unos medios ambientales, ¿cómo se llama? Temperatura. Dale, es la otra. Con medios físicos. Entonces, tenemos que eso lo podemos bajar con temperatura, ¿cierto? ¿Cómo podemos bajar la viscosidad? Con temperatura. Cuando ustedes van a sus sitios de práctica y cuando más adelante vayan a sus sitios laborales, van a encontrar un hornito allá, ¿cierto? Un hornito. Y ahí sacan el medio de contraste. El medio de contraste está caliente. El hornito dice 37.5, 38, 39 o 40. ¿Y ustedes por qué creen que tiene diferentes tipos? ¿Por qué? Por la viscosidad, dependiendo de los miligramos que tenga. Más líquido. Más líquido. Sí, Sí, se puede diluir mucho. sí. Pero ¿por qué la temperatura? Yo me refiero a por qué escogen 37.5 a 40. ¿Para que entre la temperatura del cuerpo? Por la temperatura corporal. Pero ¿por qué voy a unos sitios si la temperatura corporal cuál es? 36. 36. 36.5. El promedio es 37, ¿cierto? Sí. Listo. 37. Pero porque yo veo en ciertos sitios y encuentro 40. Pues depende de la zona geográfica, ¿no? O si pronto se lo aplican a los niños, ¿no? Los niños tienden a subir. Bueno, Por los temperatura gorditos. realmente cuál es en la sala de tomografía. Menos 18. Ush, congeló al paciente, marica. 18, ¿cierto? Grados. ¿Listo? 18 grados. Quiere decir que si yo saco el medio de contraste y lo entro a la sala y está en 37, cuando yo llego allá y los bajo, va a bajar. Y usted va a ver. Exacto. Entonces por eso en algunos sitios lo tienen en 40. Mientras que yo lo saco y lo paso al inyector y luego envaso y le coloco nuevamente la abrazadera que calienta, estaría más o menos en esa temperatura, 37. ¿Sí? Por esas razones. ¿Listo? Entonces, aquí viene lo que es la concentración, el peso, tamaño y forma de la molécula. Está hablando de la concentración. Menor concentración, pues menor tamaño, menor peso de la molécula. Mayor concentración, pues mayor peso de la cosa, o sea, más viscoso. ¿Listo? Y es la manera en que se disuelve en el agua. En este caso estamos hablando de la sangre. ¿Listo? Dale. Ten en cuenta que con la temperatura, a mayor temperatura, va a bajar la viscosidad y en la parte de la concentración del yodo no va a variar, se va a mantener. ¿Sí? Dale. La osmolaridad tiene que ver con el número de moléculas libres por litro de agua, ¿cierto? Y para disolverse estamos hablando en kilogramos. Entonces, esta tiene relación prácticamente con lo que es la concentración del medio de contraste como tal. Y de esto depende de cómo va a entrar el medio de contraste y se puede llevar, digámoslo, arrastrar agua, quitar a las células agua. ¿Listo? Entonces, de esa osmolaridad nosotros hablamos bastante en la que en el pasado se daba mucho de que los medios de contraste eran
tenían una osmolaridad muy alta y por eso nos causaban muchas reacciones. ¿Listo? Hoy en día ya no, ya lo bajaron bastante. ¿Dale? Por eso es que ustedes van a ver que la mayoría, cuando hablan de seguridad extrema, 300. ¿Sí? ¿Y por qué 300? Porque es que la osmolaridad de la sangre es 298.980 y algo. ¿Sí? Y lo llevaron a lo más cercano a la sangre. Entonces, cuando entra el medio de contraste al flujo sanguíneo, pues el organismo no detecta tan significativamente que hay algo extraño allí y no reacciona. Entonces, por eso se habla de seguridad. Pero, ¿qué sucede con un medio de contraste de 300? Que es baja concentración. ¿Sí? Y al ser de baja concentración, pues se nos va a demorar un poquito más en el realce, nos va a dar un índice en un angio, cualquier angiografía que sea, va a estar el valor mucho más bajo de mayor concentración. Entonces, por eso se dice que se deben utilizar en estudios vasculares medios de contrastes de mayor concentración. Lo cual quiere decir que si tiene mayor concentración es más inseguro. O sea, hay más probabilidad de que haga reacción. ¿Sí? Claro. Mayor la concentración. ¿Sí? O sea, ¿qué estamos haciendo allí? Mejorando la calidad de la imagen, pero estamos sometiéndonos a un riesgo. Entonces, ¿qué dicen? No, es muy seguro, ¿sí? Pero entonces, acuérdense que en esto tenemos o es o no es, en salud es o no es o no es, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes, por ejemplo, ¿qué dicen en una cirugía? Lo voy a operar del corazón. Hay un 90% de probabilidades de que salga bien, ¿cierto? Y lo está diciendo el más experimentado y lleva muchísimo tiempo operando corazones. ¿Y por qué no dice que hay un 100%? Porque la probabilidad depende del paciente. ¿Sí? Depende del paciente. Eso es. Entonces, pueda que ustedes en toda su vida nunca vean la reacción. ¿Sí? Pero puede haber uno que otro por ahí. Yo me gané la muerte de un paciente iniciando. ¿Sí? Y estaba utilizando en ese tiempo el medio de contraste más seguro, que dijeron, esto no tiene ningún problema. ¿Sí? Y resulta que era no iónico, en ese tiempo era el BUR, era el más costoso de todos. El paciente era anticoagulado y en ningún momento la reseña del medicamento decía que la anticoagulación fuera una contraindicación. ¿Sí? Lo inyecto y el paciente tome aire y tomó aire y hasta yo. de una. Tomo mucho aire. Entonces, si me hizo un paro así estofacto, ¿dónde hizo el sangrado? ¿Qué comprometió entonces? El tallo cerebral. El tallo cerebral. ¿Por qué lo hizo estofacto? Tomó aire, ¡trac! De una hizo paro. ¿Sí? Y cuando se dio cuenta por la necropsia que dio, que después había hecho una hemorragia cerebral masiva por eso. Eso se sometió a un estudio, lo llevaron vino una persona de Brasil, se dio el medicamento, lo llevaron por allá a Alemania, porque era un laboratorio alemán, y dijeron, sí, efectivamente la warfarina en combinación con el medio de contraste lo que hizo fue activar la warfarina a mayor concentración. Entonces hizo que se anticoagulara mucho más de lo que tenía que ser el valor y causó la hemorragia. ¿Sí? Pues ahora sí dicen contraindicación, hemorragias. ¿Sí? Y eso no era que fue el primer caso, lo que pasa es que no lo conocíamos aquí en ese tiempo en Latinoamérica, ya lo conocían en Europa, pero pues acá como llegaba todo tarde. ¿Listo? Dale. Entonces, vamos a tener medios de contrastes hiperosmolares. ¿Cuáles serían? Los que están por encima de cuántos? De 300. Ya, eso sí. Ahora, el isosmolar es el que está sobre 300, ¿cierto? Hay hipos que son de 270,
Hay medios de contraste que son de 270, ¿sí? Pero entonces miremoslo en cuanto al realce. No hay un realce muy alto, digamos, ¿listo? Entonces, de esa manera podemos diferenciar cuál nos va a dar mejor realce y ustedes es lo que tienen que analizar. Yo voy a hacer un estudio de vascular, entonces ¿por cuál me voy? De mayores ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo hacerlo con isosmolar? Claro que lo puedo hacer con isosmolar, pero no va a ser el mismo realce, se va a demorar un poco más, bueno, en fin. Y si es hipo, pues ahí sí realmente vamos a sufrir para obtenerlo, ¿listo? Dale. Entonces, la osmolaridad, ¿sí?, tiene que ver con la manera en que hay ese equilibrio de iones intracelular y extracelular, ¿sí? Y lo que trata siempre el cuerpo es que sea igual, el espacio intersticial en la parte intracelular sea exactamente el mismo. Y si no es así, entonces él trata de nivelarlo. Si aquí en la célula está bajo, él trata de nivelarlo. Vuelve la membrana celular permeable para que haya ese equilibrio. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con la absorción en el riñón, ¿sí? La osmolaridad. Entonces nos tiene en ese equilibrio, ¿sí? Si tenemos una concentración que llega a esos iones, que ya casi los medios de contraste cuando eran iónicos, este era el problema, ¿cierto? Había un desequilibrio de iones, entonces llegaba el medio de contraste, causaba ese desequilibrio y comenzaba a llevarse todos los iones, ¿sí? Hacía ionización y ¡frac! El organismo reaccionaba. Un día pues ya, supuestamente ya no se vale. Bueno, entonces miremos que los efectos que se ven realmente se dan por la osmolaridad, ¿cierto? Y vemos que como tiene relación con el agua, con el contenido del fluido sanguíneo, lo que hace el medio de contraste es arrebatarle el agua, o sea, deshidrata, ¿sí?, lo que son los eritrocitos, y cuando lo deshidrata, pues hay reacción. ¿Qué pasa con el eritrocito? Lo va a deformar, y entonces lo vuelve así pontiforme, ¿cierto? Como un erizo, ¿sí? Es lo que se llama equinocito, lo vuelve así. Ahora llevémoslo a nuestro trabajo. ¿Qué pasa si un paciente llega deshidratado a nuestro servicio? Y más frecuentemente por rumba, ¿no? Llegan, se mandan, estuvieron en la rumba, se acuestan a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y tienen la cita a las 10 de la mañana. Y llegan a la cita todos enguayabados. ¿Qué creen que puede pasar? Una reacción por guayabo. Hay un porcentaje muy alto de reacción. Muy alto de reacción. ¿Listo? Entonces, pues va deshidratado. Le inyectamos una sustancia que roba agua al plasma, pues lo deshidratas peor. Entonces, hace un shock. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Con el estrés, también nos deshidratamos. ¿Sí? Entonces quiere decir que si el paciente lo vemos nervioso y todo, pues nos deshidratamos, ¿listo? Dale. Bueno, entonces la clasificación por ionicidad, ya saben que los radicales que se encontraban en una molécula entran y entonces disocian, y cuando disocian lo que hacen es arrebatar iones a los diferentes componentes del fluido sanguíneo y eso causa una reacción. Entonces, esos medios de contraste eran los iónicos y se dan cuenta eran hiposmolares. Entonces, en el pasado, esos medios de contraste realzaban súper bien, eran muy chéveres, pero de 10 pacientes que atendíamos, por lo menos nos hacían reacciones 6. Y de uno de ellos
hablando en porcentajes, el 30% nos hacía una reacción severa, severa, ¿sí? Era severo, o sea, se inflamaban, eso hacían, era impresionante, las orejas se les agrandaban, la boca, los ojos, pero de una manera así exagerada. Y terminaban en cuidado intensivo. Entonces, en esa época, en ningún momento, ninguna institución que manejara medio de contraste, si no era una institución hospitalaria que tuviera una unidad de contención, no podían hacerlo. Y después llegan los iónicos, los no iónicos, y se habla de hiposmolares. Entonces ahí ya no disocian, ¿sí? Los hiposmolares ya no disocian, ya no hay problema. Entre comillas, bueno, entre comillas, porque aún no nos han dicho 100% seguro, no lo han dicho. ¿Listo? Ya, dale. Entonces, esos no iónicos, pues causan menos reacciones anafilácticas, el perfil de seguridad es mucho más alto, la tolerancia cardíaca, cuando ustedes inyectan un medio de contraste, la frecuencia cardíaca aumenta, ¿sí? Entonces, en el pasado aumentaba muchísimo, hoy ya no, queda mucho menos. Y tenemos pues menos incidencia de acontecimientos adversos. ¿Sí? Aquí dicen, tenemos menos, no tenemos cero. Dale. Entonces, para que conozcan cómo es que hicieron cómo los fabrican, con qué tienen en cuenta de la estructura molecular, tenemos que es un anillo de benceno y que en esos tenemos 3 radicales de yodo y en nosotros fue la variación. En otros radicales colocaron una variación. ¿Qué colocaban ahí? Colocaban en esos radicales colocaban algún elemento que ayudara a eliminar ese medio de contraste, un diurético, ¿sí? Entonces, tenemos que este sería el monómero, ¿vale? Y tenemos el monómero iónico, entonces tenemos un carboxilo, ¿sí? Y los 3 radicales, pero nada más tenemos 2 que medio ayudaban a hacer lo que era la parte de compensación del paciente. Por eso era que teníamos tantos eventos adversos. Y pues seguía la disociación, que era el gran problema. Disociaban con iones y especialmente con el sodio. Si se dan cuenta que el sodio, o sea, directamente llegaba a lo que era el plasma. Dale. Entonces decidieron hacer algo a ver qué podían encontrar. Hicieron un dímero, 2 anillos de benceno para mejorar lo que era la parte de realce, tenía más yodo y cambiaron los carboxilos aumentando, colocando una sustancia que ayudara a que fuera diurética más los 2 radicales. Entonces se trataba era de que se pudiera eliminar más fácil y eso disminuía el riesgo, pero no dio tanto resultado. ¿Vale? Entonces había varias marcas de medios de contraste y todos eran diferentes, completamente diferentes. No se puede tomar una marca y venga, ay, se me acabó el agua brisa, venga, ahora voy a hacer agua, voy a tomarme el agua Cielo. No, no las puedo mezclar. ¿Por qué creen que no se pueden mezclar? Por el pH. El pH, ¿no? Porque son diferentes, son compuestos diferentes, químicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Yo le inyecto al paciente la mezcla y si el paciente me hace reacción, ¿qué pasa? No. ¿A qué hizo reacción? ¿A cuál de los dos reacción? Ese es el problema. ¿Listo? Entonces por eso no se disuelven, o no se revuelven a medios de contraste. Dale. Bueno, dense cuenta qué pasó acá. Devuélvelo un poquito. Entonces, no había hablado de esto. Los monómeros no iónicos cambiaron el carboxilo totalmente por algo que sencillamente
porque no va a quitar agua, sino va a agregarla, no va a pelear por el agua, sino la va a mantener, ¿sí? Entonces, de ahí el paciente que viene muy deshidratado, pues corre menos riesgo. No quiere decir que la total, ¿no? Sí la deshidrata, lo trata de deshidratar, pero ya es menos que los otros. ¿Listo? Dale. Los dímeros no iónicos, entonces aparecen, tienes en cuenta que tienen más radicales que ayudan a equilibrar, ¿cierto? Con respecto al yodo, y tiene una buena concentración de yodo. O sea, vamos a tener buen realce, menos riesgo, y de ahí entonces se dice que este es el mejor medio de contraste que se puede utilizar. Tan seguro, se habla de seguridad en la parte de la reacción, que se puede utilizar intratecal. ¿Listo? Los otros no se pueden utilizar intratecales. Este es el único medio de contraste que se puede utilizar intratecal. ¿Listo? Entonces, como son tan seguros, son los medios de contraste que utilizamos con los niños menores a 1 año. ¿Ok? Llegó un neonático, nos toca el dímero no iónico. ¿Listo? Entonces, ustedes van y miran y resulta que ese dímero no iónico regularmente es isosmodal, que la cadena de seno tiene una muy buena realce, o sea que ahí sí la cuestión va a ser, porque tiene 2 anillos de benceno. Si tiene 2 anillos de benceno, tiene buena viscosidad. ¿Listo? Dale. Las vías de administración, entonces tenemos el oral, ¿cierto? El oral ya saben que se hace con ¿qué? Con bario. ¿Con varios? Con sulfato de bario. Sulfato de bario. El endovenoso, que sería sales de yodo. Y el rectal, que podemos utilizar, ¿cuál? Sulfato de bario o también negativo, señor, también lo podemos hacer negativo. Aire, también ¿qué podemos utilizar? El dímero Sales de de yodo. yodo también, sí, lo dije, preparamos y también lo podemos hacer. Y el aire, las sales de yodo, ¿cuáles son? Entonces, esta es vía rectal. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando la patología, tenemos una patología que nos obstruye, que no permite el paso de la preparación oral, ¿sí? Que necesariamente necesitamos ver ya la parte final del tracto digestivo, pues vamos a la parte rectal. Entonces, sencillamente es coger el líquido de la preparación oral. Si el paciente dejó unos vasitos, lo empaca en una jeringa de 50 y lo mete en vía rectal. Listo, no tiene más. Lo movemos para que las paredes se impregnen, ¿cierto? La posición ideal para llenar el colon sigmoide y parte del descendente es la parte izquierda, ¿cierto? Lo acomodamos en el punto lateral izquierdo y de esa manera, pero tenemos que hacer un movimiento para que la pared se impregne. ¿Listo? Entonces, aire, ¿cuándo utilizamos aire? Cuando vamos a hacer un colonoscopia virtual. Ya no utilizamos como medio de contraste positivo, sino aire. ¿Listo? Inyectamos aire o gas carbonatado. ¿Listo? Esa se mete una sonda y comienzan a insuflar aire, o el otro va por el dispositivo que utilicen. No recuerdo cómo se dice, un barómetro, no me acuerdo cuál es. Comienzan a cierta medida el barómetro va diciendo hasta cuánto va. ¿Qué pasa cuando lo hacen manual? Que lo están haciendo manual y pueden estallar el láser. ¿Listo? Bueno, entonces ya vemos que el recto lo podemos llenar de esto. La vía vaginal se hacía en el pasado, se impregnaba con un algodoncito de medio de contraste. Lo que estoy hablando es todo para tomografía, ¿ok? Porque por vía vaginal podemos hacer la histerosalpingografía en rayos X. Pero lo que estoy hablando ahorita es solo tomografía. ¿Listo? Entonces por vía vaginal sencillamente impregnábamos un algodoncito y se introducía entre la vagina. Hoy en día ya no. ¿Listo? Ya eso no se hace. ¿Qué se hace? Podemos por vía vaginal canalizar
para hacer un cistotac. ¿Listo? Se introduce la sonda y se hace cistotac. Y por vía articular, entonces, sencillamente es cuando vamos a hacer las artos. Artos, sencillamente el médico va, inyecta el medio de contraste. Intraarticular. Artrotac de tobillo, de hombro, ¿sí? De muñeca, etcétera. Lo inyecta en el medio de contraste y se hace el barrido, ¿vale? Y tenemos la última, que es la vía intratecal, que es la que se hace en los estudios como cisternotac, como mielotac, ¿cuál otro se hace intratecal? Bueno, esos dos que son los que se hacen cuando el paciente definitivamente no se le puede hacer resonancia magnética, ¿sí? Porque eso ya fue reemplazado por la resonancia magnética. ¿Listo? Ya no se hace. Dale. Entonces, ya vemos que la utilidad, pues sencillamente el medio de contraste entra al organismo, ¿sí? Realza lo que es la parte del vaso, o realzando también el intersticio, después baja la densidad del vaso, el intersticio sigue realzado, y por último, pues ya llegó una parte donde ya baja ese realce. ¿Listo? Dale. Acá llegamos a otra parte importante. Canalizar el paciente. ¿Dónde es el acceso del paciente para el estudio? En el pliegue, ¿cierto? En el pliegue. Pero, ¿por qué en el pliegue? ¿Por qué no lo hacemos en el dorso de la mano? Porque estos son de mayor calidad. La presión de... Esa es una. Puede privar la vena también. Esa es dos. Se infiltra. ¿Y qué pasa si se infiltra? Toca correr más o menos contraste. Exactamente. Es una región que la absorción es muy baja. ¿Por qué? Porque a veces tienen... Músculo. Exacto. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Exacto. Es bajo el tejido adiposo. ¿Sí? Entonces, como es bajo el tejido adiposo, el riesgo de daño tisular es altísimo. Como no se absorbe, hay presión. Entonces, vamos a tener ese inconveniente. Entonces, lo mejor es hacerlo en un sitio que tenga pues, grasita, ¿sí? Ustedes dicen, uy, pero si hay una persona delgada, bueno, pero lo que pasa es que él tiende a dispersarse y se absorbe ya en la región. Es mucho más amplia que la de la mano que no se absorbe. ¿Listo? Y tenemos los calibres, según el catéter, miren. 18 alcanza hasta 7 mililitros por segundo, el 20, 4 mililitros por segundo, y el 22, 2 mililitros por segundo. Un 24 de 0.9 a 1 mililitro por segundo. Un 24 es para un bebé. ¿Sí? Si vamos a utilizar un flujo alto, mira hasta dónde podemos llegar con el 18. Hasta 7. ¿Sí? Si fuera un 16, podemos llegar hasta 10. ¿Listo? Pero ese me duele. ¿Ah? Hay pacientes que llegan con 16. Sí. Hay pacientes que tienen que transfundirlos y esas cosas, y ya con 16. Entonces, esto es para que tienen que tener claro esto. No se me dispersen, pónganme atención porque tienen que tener claro esto. Si yo voy a hacer un angio, yo tengo 18. ¿Sí? Porque mira hasta donde llega el 20, hasta 4 mililitros. Ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, esto significa que muchas veces la gran pelea con la parte de enfermería con el paciente. No lo podemos canalizar y tiene un 20. Y le mandan un angio de aorta. Entonces, dicen, no, es que Fernanda todos los angios me los hace con 20 y usted es el único que me pone problema. ¿Se da? Entonces resulta que uno dice, bueno, eso es Fernanda, pero yo necesito un 18. Y eso, en la pelea, y va al médico y pelea. ¿Cuál es la razón? La razón es que el 20 no llega a la densidad necesaria para que sea diagnóstico. ¿Sí? Fernanda los hace y ve que realza.
pero ¿será que Fernanda de pronto coloca revisa de cuánta densidad logra? No, ¿cierto? No, es que me compara. No sabe, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, eso es lo importante. Ya vamos a verlo, eso va más adelante. ¿Dónde no debemos canalizar? Sencillamente no podemos canalizar en esos pacientes que regularmente les han hecho quimioterapia. Y miren cómo ya tienen una colitis terrible. Y esos son los pacientes que regularmente son el conflicto. ¿Sí? Les mandan estudios con medios de contraste. Claro, uno entiende esto, ¿sí? Pero el problema ya uno, o sea, no se trata de entrar en conflicto entre todos, sino simplemente que hacer entender, yo le entiendo que usted no puede canalizar eso, pero entiéndame que yo no puedo hacer un estudio de eficiencia, porque ¿quién es el perjudicado? El paciente. Señor. Profe, ese bracito ancho puede volver a la, no vuelve a la normalidad. Profe, es que yo tengo, es una pregunta curiosa, ¿sí? Que se me acaba de ocurrir. Bueno, que ahí dice que donde hay quemaduras, y si el paciente tiene los dos bracitos quemados, o no tiene bracitos. Sí, puede pasar. Vena virtual. No. La vena Bueno, virtual. entonces vamos con la siguiente imagen. En infecciones, no un sitio que tenga celulitis, que esté inflamado, que aparentemente tenga una colección, no lo podemos inyectar, ni siquiera ni más arriba ni más abajo, no se inyecta, no se toca. ¿Listo? Los pacientes que tienen alguna enfermedad linfática, ¿sí? Entonces no se puede tampoco inyectar la extremidad que se encuentra afectada. Vamos con los pacientes que les hacen mastectomía y vaciamiento. El brazo que esté vaciamiento no se toca, los dos no se tocan. Entonces, ¿qué hacemos? Yugular, hacia allá, podría ser, o tiene que ser una persona Femoral. que esté preparada para hacer esto, Una porque una yugularcita. Tiene un catéter central por ahí, se le puede administrar medio de contraste o si o si toca canalizar. lo que pasa es que el catéter central es muy controversial. ¿Cuál es la controversia? El catéter no está hecho para resistir la presión que se va, el caudal que se va a administrar en contraste. Pero el problema es que se puede fracturar, ¿sí? Puede segmentarse y puede navegar después del segmento. Pero no hay problema, ya lo resolvimos, hicimos el catéter que resiste esa presión y que se puede inyectar medio de contraste y lo van a encontrar documentado. Hay otro problema y ese sí lo evidencié. Hice la pregunta, fui a hemodinamia y les dije a los hemodinamistas y el hemodinamista me dijo, pues hagámoslo, a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? A perro, el paciente es el experimento. El paciente es el experimento. Fuimos allá, ¿y qué hizo él? ¿Ah? La ética, exacto, la ética. Cogió y dijo, póngale cuidado a lo que pasa. ¿Qué hacen en hemodinamia? Utilizan un pigtail, que es un catéter que tiene varias cosas. Esto inyectan, entonces ahí no hay problema. Pero cuando utilizan una sola, que tiene un solo orificio de salida, ¿qué hace el catéter? ¿Como una manguera? Exactamente, se mueve. Pues él no lo cogió y ¡ay! No, él cogió y hizo, vale, cuidado. Medio lo aumentó un poquito la presión y el catéter hizo esto. No tocó las paredes, porque hay que evitar que toque las paredes. Si toca las paredes, ¿qué sucede? Rasga. Exactamente. Va a ser una cicatriz que se puede volver un pseudodulúrico o puede romper el vaso. ¿Sí? ¿Cuál es el otro inconveniente? El catéter está bien posicionado. Un catéter central bien posicionado quiere decir que está en la entrada de la aurícula derecha. ¿Quién está en la entrada de la aurícula derecha? Muy ahí. Este es el laurel y aquí queda. Y aquí todo esto es ¿qué? El nodo sinusal. ¿Y qué pasa si se estimula el nodo sinusal? La electricidad cardíaca pues se va a alterar. Muy bien, Cristian. ¿Y qué pasa? Pues puede entrar en fibrilación. Fibrilación. Hace una fibrilación. Eso es lo que pasa. Ese es el otro factor que realmente no han tocado y que uno ve la literatura y hablan de esto y los laboratorios dijeron, mire, le tengo el catéter que se tiene, pero hay que tener en cuenta esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué se dice?
lo que se dice es, en conclusión de los diferentes artículos que he leído, que tuve que presentar un trabajo, en dónde trabajaba, pues para evitar que, si sí inyectábamos o no inyectábamos, y la conclusión era, se puede inyectar por el central, siempre y cuando el caudal no exceda de 3 mililitros segundo, pero para angios no se puede inyectar. Y que hay que tener en cuenta que el catéter no haya sido implantado, que tenga más de 3 días de implantación, ¿sí? Y en los 3 días hay riesgo. ¿De cuánto es el riesgo? De un 60%, ¿sí? O sea, entre esos lapsos de tiempo hay ese riesgo, porque el catéter tiene que ser específicamente con paredes mucho más resistentes para que se pueda inyectar, ¿ok? Entonces, ese que ya hicieron sí es resistente, pero entonces va la pregunta, ingresa el paciente y entonces el médico dice, póngamele un catéter central que resista al angio porque lo voy a hacer dentro de 2 semanas un angio. ¿Será que el médico podrá predecir eso? No, regularmente le colocan el normal. Ese es el problema. ¿Ok? Entonces la gran conclusión es no arriesgarlo. Si lo van a hacer, los médicos radiólogos, ninguno, incluso cuando estaba el artículo en que ya está el catéter y todo, ninguno quiso autorizar con los que trabajaba. ¿Quién asumía el riesgo? El médico que lo solicitaba. ¿Sí? Incluso llegaban allá, sí, inyéctelo, listo, pero ¿por qué no lo podemos inyectar por central? Que acá es el único que pone el problema, porque puede suceder esto y esto. No, subamos. No se hacía el estudio. ¿Sí? Lo bajaban después cuando ya estaba canalizado por otro sitio. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, es controversial, donde en las clínicas es controversial. Las quemaduras, entonces resulta que lo que tú dices, listo. Por ahí me dijeron, yugular tiene que ser alguien que mucha experiencia, incluso dicen que la parte de la yugular lo hace el intervencionista, ¿sí? Pero, ¿qué puede suceder con la yugular? Es una arteria que está de gran calibre y recuerden que las venas, la yugular, la parte muscular es más delgada que una arteria, o sea que es más susceptible a que se dañe, y si la canalizan indebidamente y la presión que se va a efectuar en ese sitio puede rasgarla y hace un pseudoneurisma o ruptura. Y creo que yo tengo la imagen por ahí, un paciente que una vez hicimos allá en la clínica, se hizo un paciente, lo canalizaron y se rompió directo para cirugía, porque ahí el cuello es de lo más delicado que hay. ¿Listo? Dale. El pie, me faltaba contestarles, el pie. ¿Por qué no se canalizan el pie frecuentemente? Exactamente, porque puede causar trombos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se canaliza el pie? Cuando vamos a hacer venografías, ¿sí? Hacemos venografía cuando dicen trombosis venosa profunda, necesitamos evaluar la extremidad y parte de la cava. Entonces, ustedes inyectan por el pie y se ve perfecto, ¿sí? Y la técnica, eso tiene una técnica, eso no podemos, como un angio, ¿no? Inyectamos el medio de contraste y adquirimos de una, no, hay que esperar a que baje un poco, atenúe un poquito el medio de contraste, porque si queda muy realzado, nos oculta patologías. ¿Sí? Entonces, es eso. A diferencia del angio. Digamos lo que dice mi compañera, si no tiene brazos. Ahora es más, si no tiene brazos, no tiene piernas, ¿ahora qué hacemos? Tampoco cuello. ¿Y el cuello? Tampoco. No, y el cuello tampoco. Lo tiene quemado. Lo tiene quemado. No, el cuello. Si digamos que se vaya el caso, el cuello. ¿Y si está Y quemado? si ya ninguno de estas, pues el central. ¿Y si está ¿Sí? quemado? El central. Pero lo que te digo, el central tiene que ser autorizado. Siempre tiene que utilizar. ¿Sí? Dale. Bueno, entonces vamos a las características farmacológicas, ¿cierto? ¿Y qué vamos a ver? Que en la vida media del medio de contraste es de 2 a 4 horas. Desde el momento en que lo administran, hay 4 horas, ya el 75% de medio de contraste
ya se ha evacuado. ¿Listo? Y total, ¿a cuánto tiempo? A las 24 horas. ¿Listo? Entonces, pues eso nos dice que el mes se nos pasa muy rápido, ¿no? La medida media es muy rápida. Que se metaboliza a nivel renal y un porcentaje muy bajo a nivel hepático. ¿Sí? 94% renal, 6% hepático. O sea, y eso llamamos excreción becariana, cuando es hepático. Entonces, la pregunta es, bueno, las preguntas están más adelante. Esta parte con los medios de contraste con el gadolinio, ¿sí? Van a ver la diferencia. Acuérdense que el gadolinio Es para es más para resonancia y se va a metabolizar a nivel hepático, más que renal. ¿Listo? Bueno, no sé. La metformina. La metformina. ¿Qué pasa con la metformina? El paciente con metformina se debe suspender el medicamento, ¿sí? 24 horas antes y se puede tomar 24 horas después. Dependiendo del nivel de la hemoglobina glucósica. Exactamente. Dependiendo de ese nivel. Si está muy alto, 48 y 48. ¿Listo? 48 antes, 48 después. Pero si está controladito, 24 y 24. Porque, ¿qué pasa si yo le inyecto medio contraste, está tomando metformina? Sencillamente, la combinación de los dos medicamentos, ¿sí? Hacen otra formación, otra reacción química y nos va a dar acidosis láctica. ¿Qué es la acidosis láctica? Que el pH de la sangre sube. Si sube el pH de la sangre, la oxigenación baja. Entonces, los órganos no van a oxigenarse correctamente, va a volverse susceptible a los órganos principales, ¿cierto? Y puede morir. ¿Listo? ¿Claro eso? Si tú inyectas medio contraste, un paciente que está tomando metformina. Bueno, por eso es que hay que tener en cuenta que se tiene que suspender 24 horas antes. ¿Por qué? Porque pues por la sangre está circulando el medicamento. El día me lo tomé hoy y mañana, digamos me lo tomé hoy a las 8 de la mañana, quiere decir que a las 8 de la mañana todavía hay residuos de ese medicamento. Por eso es que se suspende antes del esto. Y después es lo mismo, hay residuos de quién? No me contraste. Entonces 24 horas ¿listo? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Inyectamos medio de contraste. Inyectamos el medio de contraste cuando se encuentra la molécula de metformina con la molécula de medio de contraste, las dos se unen y forman un compuesto químico diferente que afecta el pH de la sangre. ¿Y cómo lo afecta? Aumenta la acidez. ¿Sí? Y cuando aumenta la acidez, pues baja la oxigenación. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. La metformina es diabética. Sí, la que regula la glucosa. Dale. Bueno. Ahora vamos con otras preguntas. La nefropatía incidente. Listo. Dentro de las 48 y 72 horas, o sea, yo hago un estudio con medio de contraste. ¿Cuánto debo de esperar? Porque dice el médico, se llevaron al paciente y le hicieron el tórax y resulta que yo lo necesitaba con abdomen. Y ya le hicimos el tórax y el paciente ya lleva aquí 2 horas acostado en la cama. Necesito un abdomen. ¿Cuánto debo de esperar para poder hacer la cama? 48 horas. ¿Qué dicen ustedes? 72. 72. ¿Por qué? ¿Qué pasa entre las 48 horas? Lo que realmente está hablando, dice la literatura, es que dice en las 48 horas se debe realizar la creatinina sérica nuevamente. Y se dan a dar cuenta de que esa creatinina sérica en esas 48 horas se ha incrementado al 25% al 50%.
Y de ahí determina el médico. Si está en el 50%, entonces no lo inyectemos en las 72, esperemos un poquito más. Pero si está en el 25%, podemos inyectar en las 72 horas. ¿Listo? ¿Sí es claro? No, espera, no, yo no entendí. ¿Cómo se llama? En las 48 horas, después de que se hace el estudio, hay que hacer una creatinina sérica. Obligatorio. Yo no puedo decir, listo, pásenlo a las 72, porque no sé cómo está trabajando el riñón. Si el riñón no estaba trabajando bien, y en ese momento, todos tenemos un momento en que el riñón no nos trabaja bien, por determinadas circunstancias. Entonces, lo que dice la literatura es que en las 48 horas se hace el estudio, debo esperar 48 horas para hacer una creatinina sérica. Ahí me da un valor. Si el valor que me da con respecto a la primera que se le hizo antes del estudio, digamos dio 1, y le hacen la segunda, y la segunda en las 48 horas dio 1.5, quiere decir que la creatina está elevada, no está trabajando bien. Entonces, lo ideal es esperar más de 72 horas. Pero si dio sobre 25%, se puede inyectar a las 25 horas. O sea, 1.2, 1.25, ¿cierto? ¿Sí? Señor. ¿Puedo llegar con un protector renal? Bueno, entonces, ese punto de la protección, de la nephroprotección, también es un punto que se ha discutido bastante a nivel mundial. Y que se llegó a conclusión: nada sirve. Nada sirve. Si le doy bicarbonato, si le doy azacitracina, nada de eso sirve. ¿Sí? Porque se demostró, un estudio demostró que efectivamente no servía. Lo único que sirve ahí, ¿qué es? Hidratar al paciente. Hidratar. ¿Sí? Se debe hidratar antes y después. Entonces ya vamos a ver más adelante por qué utilizamos solución salina en la inyección, ¿cierto? Hay solución salina, ya vamos a ver más adelante. Entonces, claro esto, ¿no? 72. Antes lo hacían en 48 y ya han ido cambiando las cosas. Siempre hay que hacer la creatinina, ¿listo? Entonces, pasan al pacientico, le dicen, mire, el paciente de hace 3 días que le hicieron el abdomen, el tórax, hoy le mandan abdomen. Deja ver la creatinina. Lo que estoy diciendo es responsabilidad del tecnólogo, ¿no? Si ustedes hicieron el estudio y el paciente resulta que por haber inyectado sufrió el riñón, hizo una nefropatía inducida por el medio de contraste, la responsabilidad es de tecnólogo. ¿Listo? Mira, ahora que dice acá, en dosis mayores a 40 mililitros, ¿cierto? 140. Repetidas en un lapso de 48 horas. Se incrementa el riesgo a causar daño renal. 140 mililitros. Quiere decir que si yo llevo a mi pacientico otra vez para hacerle el estudio, no puedo superar esa cantidad. ¿Ok? Yo inyecté, el paciente me pesa 100 kilos. Ya les voy a ver esa porque hay muchos sitios donde hacen un cc por kilogramo de peso. Y pues esa es la fórmula, pero vamos a ver cómo lo vamos a cambiar. Entonces, en el otro que necesito, otra es inyectarle 100. Ya vamos en 200. ¿Sí? Pero son 2 días diferentes. Son días diferentes. Aquí le inyecté 100 y acá le inyecté 100. Entonces, me estoy pasando en 60. ¿Sí? No se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque no hemos descargado el riñón, lo tenemos trabajando. ¿Ok? Entonces, ¿y ahora qué dice acá? ¿Cuál es la dosis máxima permitida en una sola inyección? 250. En una sola inyección. Dila, ¿tienes una pregunta? Estoy esperándola. Pero son más. Ahí está. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es mayor de 140. Ahí está la pregunta. Esa es la pregunta. Mira. En dosis mayores repetidas en un lapso de 48 horas. Les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque lo inyecté, trabajó y a los otros días no le he esperado.
¿yo qué ejemplo pongo? Ustedes hacen ejercicio hoy, primera vez que hacen ejercicio, se van al gimnasio, levantan pesas, trotan, al otro día ¿cómo están? Así están los riñones. Y el otro, Peor. Peor. pero si yo le digo, Ella no va a levánteme, hoy hágame 20, 300 cuclillas, usted me las hace, y troto y todo, pero al otro día ¿será que me las hace? Eso sucede con los riñones. Si yo lo pongo a trabajar mucho, pues entonces por eso la diferencia, porque yo le estoy diciendo, en ese momento lo pongo con 250, él me trabaja y da el máximo, pero al día siguiente ya está cansado y al tercero ya está cansado, por eso yo lo puedo volver a Sí, porque con la misma cantidad, porque lo cargo. ¿Sí es claro? Sí, claro. Eso, ahorita vamos a ver que eso depende de muchas cosas, del peso, del estudio, muchas cosas, de la calidad, todo vamos a ver cómo influye, ¿listo? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Se puede realizar una resonancia y después una tomografía? ¿Qué dicen ustedes? No, Sí, No afecta. porque es Sí. una cosa no se adhiera al hepático, ¿no? ¿Por qué? Porque la resonancia no. Son dos constantes diferentes. Uno es gadoil y el otro es sales de yodo, ¿cierto? Entonces dijimos que las sales de yodo, ¿por dónde van a ser eliminadas? vía renal. Vía renal. ¿Y el gadolinio? Vía hepática. ¿Sí? Eso. Entonces, se puede. Bueno, ¿qué es lo que puede suceder? Que si yo hago una resonancia con medio de contraste y después la tomografía, el gadolinio sí me puede hacer artefacto. Los residuos que hay me puede hacer un artefacto. De bordes, regularmente es de bordes de los vasos. ¿Listo? Puede suceder. Sí, pero contrario, primero la tomografía y después la resonancia. eso depende del tiempo, el lapso que usted lo deje. Es de 2 horas, realmente se recomienda que sean 2 horas. Incluso yo los hacía, por ejemplo, cuando hacían la parte de el ACV, ¿sí? Y eran pacientes que tenían urgente y acaban de hacer una resonancia, yo lo inyectaba y realmente era muy, pero muy leve el artefacto, muy leve, ¿sí? Lo hay, pero muy leve, ¿listo? ¿Qué más falta acá? Bueno, la prevención, ¿cierto? Lo que nos decía, se tiene que hacer la creatinina nuevamente, ¿listo? Sí, listo. Dale. El consentimiento informado, ya acabamos. Listo. Profe, y una pregunta, ¿en cuánto tiene que estar esa creatinina para poder...? La creatinina depende. Depende. Sí, depende de la raza, del sexo, de... Cierren los ojitos un poquito. Otro poquito. Listo. Eso depende de la raza, porque resulta que la creatinina viene de la creatina, que la creatina es el producto, de la excreción de la función muscular, ¿sí? Entonces, por eso es la sustancia que más hay en el cuerpo. Cuando va una persona de raza negra, que tienden a ser más músculo que grasa, hay mayor producción de creatinina, ¿sí? Si a una persona de raza blanca que no está musculosa, es menor, por eso es diferente. ¿Listo? La función es lo mismo en las mujeres, es menor en las mujeres que en los hombres, es menor en las personas de mayor edad y en los niños, entonces por eso es 20. ¿Listo? La próxima clase los